Nvidia acaba de lanzar la RTX 5060 y otra vez tenemos 8 GB de VRAM. En este tiempo donde los juegos cada vez piden más y el 1440p ya se va usando más. Esto suena más a recorte que a mejora. Y claro, muchos dirán, es una RTX, debe de rendir bien, pero ¿de verdad lo hace? Hoy voy a contarte lo que no se ve en los benchmarks, los detalles sutiles que no se notan y si esta tarjeta vale lo que vale. La RTX 5060 salió al mercado con un precio base de $299 y a simple vista parece que mejoró más con respecto a la generación anterior, pero lo interesante está en lo que no se ve a simple vista. Esta gráfica está basada en la nueva arquitectura Blackwell, usando el chip GB206-250 que comparte con su versión TI, aunque con menos núcleos activos. En concreto tenemos 3840 CUDA cores, un número que ya representa una mejora bastante decente frente a los 3072 de la RTX 4060. No es un cambio brutal, pero se nota, y sobre todo se traduce en mejores resultados en juegos. Lo que sí marca una diferencia fuerte es que esta vez llega con memoria GDDR7 a 28 GB por segundo. En papel eso suena limitado, pero la velocidad de la memoria le permite alcanzar un ancho de banda de 448 GB por segundo. Esto es más del doble de lo que tenía la 4060, y eso, quieras o no, se nota en la carga de texturas y en la estabilidad de los FPS. Además, incluye RT Cores de cuarta generación y Tensor Cores de quinta generación, con soporte para DLSS 4 y Multi-Frame Generation. A nivel de tecnologías, Nvidia se gastó todo y eso hay que reconocerlo. A nivel de consumo, mantiene un TDP de 145 watts, lo cual es bastante cómodo para la mayoría de fuentes actuales. Esto la hace muy atractiva para ensambles, sin tener que cambiar medio PC. Pero claro, no todo es tan bonito, porque justo cuando te estoy diciendo todo lo bueno, como el LSS4, la tecnología Blackwell, te acuerdas de esos 8 GB de VRAM, y ahí es donde empiezan los problemas, especialmente cuando quieres jugar algo más demandante que Fortnite, o Valorant o Minecraft con shaders, porque 8 GB en 2025 ya se están quedando cortos. Juegos como The Last of Us Parte 1, Hogwarts Legacy o incluso Warzone 2 ya empiezan a empujar más allá de ese límite, sobre todo en texturas altas o en 1440p. En benchmark se ve, la GPU es muy buena, pero la memoria no aporta mucho, y eso provoca stuttering, o sea, cargas lentas o directamente bajones de FPS que no deberían pasar con una RTX de nueva generación. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo rinde realmente en los juegos que tú y yo jugamos todos los días? Cuando empiezas a probar la RTX 5060 en juegos, la experiencia es un poco de todo, pero mayormente positiva a 1080p. En juegos que demandan mucho, esta gráfica entrega fácilmente cerca de 100 FPS en calidad ultra cuando activas DLSS 4. También sorprende en otros juegos que son de un solo jugador, alcanzando FPS por encima de los 120, una mejora notable frente a la 4060. En general, a 1080p la gráfica se siente fluida, con tasas elevadas y estables de FPS, incluso sin necesidad de desactivar Ray Tracing, excepto en juegos muy demandantes donde conviene ajustar detalles. Lo que más destaca es cómo se combina la potencia bruta con la tecnología como DLSS y Frame Generation, para mantener una experiencia mejor. Ahora bien, cuando pasas a 1440p, ahí es cuando cambia la cosa. Aunque la RTX 5060 puede mantenerse al nivel de una 4060 Ti en algunos juegos, empieza a tambalear en los juegos más pesados. La razón no es la arquitectura ni los núcleos, sino, de nuevo, los 8 GB de VRAM. Empiezan a aparecer bajones de FPS, stuttering e incluso texturas que tardan en cargar. Esto se vuelve aún más notorio si usas gráficos altos o activas Ray Tracing. En varios juegos el rendimiento en 1440p baja más de lo que uno esperaría. En shooters y mundos abiertos más pesados, el cuello de botella se hace evidente. Incluso con DLSS activado, la falta de memoria provoca microcortes que rompen la experiencia de juego. No lo hacen injugable, pero sí molestos si esperas una experiencia fluida en resoluciones más altas. A nivel personal, diría que si tu objetivo es jugar a 1080p con buenos gráficos, la RTX 5060 va de sobra, pero si tu plan es jugar en 1440p con texturas ultra, Ray Tracing encendido y todo al máximo,
esta gráfica empieza a quedarse corta, no por falta de potencia bruta, sino porque la VRAM simplemente no da para tanto en 2025. Lo más fascinante de la RTX 5060 es lo que trae el chip Blackwell. Este diseño permite que, en comparación con la generación anterior, la combinación de los Tensor Cores de quinta generación y los RT Cores de cuarta generación logren doblar la eficiencia de cargas de inteligencia artificial y ray tracing. Pero donde la GPU realmente destaca es en el nuevo motor de Neural Shaders. Aquí los Tensor Cores no solo aceleran DLSS 4, sino que incluso participan directamente en el proceso de renderizado, dejando parte de la carga tradicional de los núcleos CUDA a modelos de inteligencia artificial integrados en los shaders. En cuanto al DLSS 4, aprovecha al máximo los Tensor Cores y además reduce notablemente la carga gráfica. Nvidia dice que esta tecnología, usada junto con Reflex 2, puede generar hasta un 30% menos de uso de VRAM, mientras al mismo tiempo aumenta mucho los FPS. Además de que la memoria GDDR7, por sus altas frecuencias, garantizan que los datos lleguen rápido a la tarjeta, sin consumir mucha energía. Esto es lo que lo hace más eficiente en consumo. Lo hemos mencionado antes, pero quiero dejarlo claro. Esos 8 GB de VRAM son la parte más vulnerable de la 5060. En pleno 2025, cada vez más juegos modernos, especialmente los que incluyen mundos grandes o texturas en 4K, están cruzando esa barrera. Y aunque algunos dicen que con DLSS y Frame Generation ya no es un problema, la realidad es que la parte técnica final depende de cuánto cargues a esa memoria. Un rendimiento que podría verse perfectamente suave se siente entrecortado, pero el problema ocurre mayormente en 1440p cuando tiene los gráficos al máximo. En juegos como Hogwarts Legacy o The Last of Us Parte 1, si activa Ray Tracing y texturas altas, los FPS se van a ver notoriamente bajados. No es que la gráfica falle, sino que simplemente choca contra el límite de memoria. Cuando comparas la RTX 5060 frente a su generación anterior, la RTX 4060, la diferencia más evidente está en el rendimiento puro. En la mayoría de juegos actuales, la 5060 rinde entre un 20 y un 30% más que la 4060 base, algo que ya marca una diferencia si buscas estabilidad o jugar con más detalles gráficos. No es un salto gigante, pero sí consistente. Además, el DLSS 4 de la arquitectura Blackwell le dan una ventaja que la 4060 no puede alcanzar por más overclock que le metas. Ahora, comparándola con la 4060 Ti, la cosa se pone más intensa. En 1080p, la 5060 llega a empatar e incluso superar en algunos títulos gracias a la nueva arquitectura y las mejoras en eficiencia. Pero si miras 1440p, la 4060 Ti saca un poco de ventaja. Y todo por la VRAM. Esos 16 GB marcan la diferencia en juegos grandes, donde la 5060 simplemente no puede aguantar texturas o escenas muy cargadas sin caídas de FPS. Y si pasamos a AMD, el rival directo es la RX 7600 XT. Ahí sí, la 5060 la supera en casi todo. Tiene tecnologías más estables como el DLSS, el Ray Tracing, que hacen que estas tecnologías usándolas en la RTX 5060 sean más estables que en la parte de AMD. La RX 7600 XT puede tener 16 GB, pero los núcleos y tecnologías internas no están al mismo nivel. De hecho, la mayoría de benchmarks muestran que la 5060 le saca entre 10 y 20 FPS en promedio, sobre todo en juegos con trazado de rayos o cargas pesadas de inteligencia artificial. Entonces, ¿vale la pena la RTX 5060? Si juegas en 1080p y quieres tener buenos FPS y no pretendes jugar a 1440p, sí vale la pena. Es una gráfica eficiente y con tecnologías que realmente marcan la diferencia. Pero si lo tuyo es exprimir al máximo la calidad visual o quieres algo que aguante en el futuro, esos 8 GB te van a molestar más pronto que tarde. Así que pensalo bien. Pero aparte de la gráfica, hay un componente que define la fluidez para no tener crasheos o microtirones, y esta es la memoria RAM. Acá en este video te explico cuánta memoria RAM deberías usar en este 2025 para que no haga cuello de botella con la gráfica.